Hola, ¿qué tal? Eh, Desde acá es el programa de Educación y Tecnología en el Automanejo de la Diabetes, Clínica de la Diabetes del Servicio de Endocrinología. Me les presento, mi nombre es Bernard Villegas, soy educador en diabetes, soy el educador en diabetes del Servicio de Endocrinología y vamos a hablar un poco hoy, ¿ok? Sobre la importancia de la educación en la diabetes. Agradeciendo de antemano, por supuesto, a la invitación a este webinar de salud. Vamos a entrar un poco en el tema, ¿no? Esto es más que todo en relación a que estamos en el mes de la diabetes. Recuerden que el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Diabetes y estamos en esta oportunidad aprovechando la ocasión para hablar un poco de la diabetes, para conversar, como lo vamos a hacer ahora, y el por qué la importancia, ¿no? ¿Por qué es tan importante educarnos en diabetes? ¿Por qué es tan importante que sepamos todo? ¿Por qué es tan importante que una persona que se le diagnostica o ya vive con el diagnóstico de la diabetes sepa cómo manejarse? Por eso hablamos de autocuidado, de que la persona se tiene que cuidar por sí solo. Por supuesto existe un equipo de salud que lo acompaña, ¿no? Pero que exista esa interacción entre el paciente y médico, paciente nutricionista, paciente educador, y que esa interacción sea constante, ¿no? A ver. Importante. Este cuadro lo quise mostrar porque llama muchísimo la atención. Un cuadro fue una publicación hecha por la Federación Internacional de Diabetes, publicada en el 2015, donde se hablaba que ya en el mundo habían 415 millones de personas y que hay un estimado para el 2040 de 642. Entonces, digamos, es importantísimo, ¿no? Esto de saber, de conocer, porque luego, y como lo diremos más adelante, estaremos hablando un poco de las complicaciones, y siempre partimos de la idea que educación es evitar complicaciones. Si ya la diabetes está, ¿cómo es que la vamos a cuidar? Y si van a haber tantas personas en el mundo, según este estimado de la IDF, pues imagínense, ¿no? El trabajo que hay para todos cuidar de la diabetes. Es importante saber qué es la diabetes. Es lo primero que debemos saber, lo primero que debe saber una persona que está siendo diagnosticada. A veces es conceptos sencillos, a veces es conceptos básicos, pero ese concepto debe ser manejado por cualquier persona que tenga la condición. Diabetes no es más, diabetes es una afección del páncreas, ¿ok? Si lo vemos acá, vemos allí en el gráfico que les estoy mostrando en este momento, que va específicamente al daño que ocurre en las células donde se produce la insulina, es decir, las células betapancreáticas. Dichas células dejan de producir insulina. Estamos hablando del caso de la diabetes tipo 1, ¿no? La célula donde se produce la insulina. ¿Ok? Si no hay una producción de insulina en el caso de la diabetes tipo 1, por supuesto, no hay una receptividad de la glucosa en la célula, lo que origina, por supuesto, que haya una acumulación excesiva de glucosa en sangre, que es lo que realmente ocasiona el daño. Es decir, si ingerimos algún tipo de alimentos, y estos deben obviamente digerirse, parte de la digestión está la liberación de insulina por parte del páncreas, pero al no existir esa liberación de insulina, por supuesto, hay la acumulación de azúcar en sangre y es lo que origina el daño en el cuerpo. Recordando un poco, la Asociación Americana de Diabetes habla de que
en sangre, una persona normal debería tener unos valores normales para una glicemia o una glucosa en sangre en ayunas de 70 a 99. Y si queremos hablar de hiperglicemia, entonces esos valores deben estar por encima del 99. ¿Ok? Hablemos un poquito de los signos y síntomas porque esto me llama muchísimo la atención, ¿no? Que a veces muchas personas no llegan al diagnóstico por desconocimiento y pasan a la complicación inmediata. En el caso de la tipo 1, una persona que empieza a presentar los signos y síntomas de fatiga, de mucha sed, de micción frecuente, de pérdida de peso, sobre todo esa pérdida de peso brusca, esa persona que se mira al espejo y ve que está perdiendo mucho peso en tan poco tiempo, esa mamá que ve a ese niño que de pronto empezó a perder peso, ¿okay? Y además hace en relación a está comiendo muchísimo pero sigue perdiendo peso, ¿qué está pasando? Signos y síntomas clásicos para el diagnóstico de una diabetes mellitus tipo 1. En el caso de la tipo 2 están acompañados los síntomas de los que anteriormente estábamos hablando, pero además se le suma que tenga sobrepeso u obesidad, en este caso obviamente no una pérdida de peso, pero estamos hablando de la tipo 2, que sea una persona que sea sedentaria, que esté constantemente sentado, que no haga ningún tipo de actividad física. Para la tipo 2 también es importante considerar la edad, que sea superior a los 45 años, que tenga antecedentes familiares o en todo caso que tenga antecedentes de diabetes gestacional. Este cuadro que le muestro a continuación es los criterios diagnósticos, o sea, la manera en cómo la Asociación Americana de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud pueden hacer, o según los valores de glicemia en ayunas o postprandiales, pueden hacer un diagnóstico de diabetes, ¿no? En el caso de la Asociación Americana de Diabetes, ellos refieren que la glicemia en ayunas por encima de 126, pues puede estar hablando de una persona que tenga diabetes, y si en ayunas está en unos valores de 100 a 125, estamos hablando de una prediabetes. Una glicemia postprandial, o sea, 2 horas después de haber ingerido algún tipo de alimento, que esté mayor a 200, para hablar de que existe una diabetes, o entre 140 y 199, para hablar de que existe una prediabetes. Ambos organismos coinciden en estos valores, ¿no? Y que se le practique un examen que se llama hemoglobina glicosilada, que es un examen que lleva a diagnóstico preciso y que esté mayor a 6.5 en el caso de diagnosticar diabetes, o entre 5.7 y 6.4 para hacer un diagnóstico de prediabetes. Para ambas organizaciones los valores coinciden bastante. Ahora vámonos. Realmente queríamos saber un poco sobre la diabetes, ¿no? Y el diagnóstico, pero ahora vamos a hablar un poco del tratamiento, que es cuando iniciamos el trabajo en el servicio de endocrinología, cuando se diagnostica una persona con diabetes, cuando se diagnostica un niño en el área de emergencias o en una consulta. Tenemos que enfocarnos muchísimo en el tratamiento porque, de hecho, si es una persona que simplemente acude a la consulta, debe ir a su casa con el tratamiento o iniciar el tratamiento y tratar de estabilizar sus niveles de glucosa, que es lo que le está afectando en ese momento, ¿no? Básicamente se trata de esto, ¿ok? Aquí tenemos medicación o medicamentos, alimentación, actividad física y desde luego educación, que tenemos que conocer todo. Resalto educación porque es lo que realmente va a unir o va a vincular todo lo que tiene que ver con aplicación del medicamento que sea asignado, que se le sea indicado a la persona en relación a la alimentación, y que por supuesto sea una persona que empiece a cambiar sus hábitos de estilo de vida, y entre eso está realizar o tener actividad física. Se explica, se les vuelve a decir,
se les habla muchas veces a las personas cuando se les hace el diagnóstico sobre cómo es que vamos a utilizar todo esto para poder entrar en un control en cuanto al manejo de su diabetes, ¿no? En resumen, vamos a resumir un poco acá. Quiero resumirlo, lo tengo de esta manera porque generalmente podemos confundirnos. ¿Okay? Si hablamos, por ejemplo, de hipoglicemiantes, que es un tipo de tratamiento para la diabetes, estamos hablando de tabletas hipoglicemiantes, que nos quede claro que es un producto farmacológico que tiene como finalidad la disminución de niveles de glucosa en sangre, pero utilizados específicamente en los pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2. Hay algunas indicaciones para diabetes tipo 1, pero lo que queremos que tengamos muy claro es esto: son pacientes con diabetes tipo 2. Eso no quiere decir que una persona con diabetes tipo 2 no pudiese llegar a requerir el uso de la insulina y que un paciente tipo 1, el médico por alguna razón decida colocarle algún producto farmacológico hipoglicemiante. Pero lo que no queremos es que la persona se confunda, y como sabemos, de lo que vamos a hablar ahora en un ratito, que el tratamiento de la diabetes tipo 1 es algo inyectable, lo que no queremos es que la persona que le hagan el diagnóstico piense que lo va a solucionar de la misma manera tomándose un hipoglicemiante o colocándose la insulina. Son dos cosas muy diferentes, por eso tenemos que estar muy atentos en cuanto al tratamiento. Por eso es la hora de educación en un momento del diagnóstico. Pues nos vamos que el tratamiento de la diabetes tipo 1 obviamente es la insulina. La insulina es una hormona producida por el páncreas que se encarga de regular la cantidad de glucosa en sangre cuando la produce. En el momento que se hace el diagnóstico se deja de producir y al mismo tiempo se le indica a la persona, al paciente, al niño que hace el debut de la diabetes, que debe recibirla de forma exógena o que se le debe inyectar, y esa es una sustancia que tiene las mismas propiedades que la hormona que produce el páncreas, pero se obtiene por síntesis de química artificial. Otra cosa que hacemos en la consulta de educación en diabetes es dar a conocer los tipos de insulina. ¿Y por qué es importante esto? En la actualidad, en nuestro país, se nos hace muy difícil conseguir la insulina. El paciente, la persona consultada por el médico simplemente receta la insulina que pudo haber conseguido en ese momento, y cree que ese es el tratamiento que va a tener de por vida, según el nombre comercial, según el tipo de medicamento. Pero no está al tanto de que existen otros tipos de insulina que cumplen las mismas funciones. Y muchas veces la persona recorre toda Venezuela, busca familiares en el exterior, tratando de conseguir la insulina que el médico le recetó, y resulta que tuvo en varias farmacias la opción de comprar otro tipo de insulina y no lo hizo. Y ya vamos a ver por qué. Primero, vamos a conocer un poquito los mecanismos de acción. Están las insulinas ultra rápidas, y aquí pongan mucha atención, que son las que mayormente conocemos: la Lispro, que es la insulina Humalog, ¿okay? La Spar, que es la insulina conocida como Novorapi, y una que se llama Glulicina, que es la insulina conocida como Apidra. Para los que tengan esas tres opciones, se pueden usar de la misma manera, ¿okay? Su tiempo de inicio es a los 5 o 15 minutos, su máximo de trabajo es a los 30 a 75 minutos, pero tiene una duración de 3 o 4 horas en el organismo. La misma función, entonces debemos estar atentos, ¿okay? Si no consigo una insulina Novorapi, puedo conseguir una insulina Humalog o Apidra y me puede funcionar de la misma manera. Eso quiero que estemos muy atentos, porque me ha pasado muchísimo que la persona me dice: mira, no consigo Novorapi por ningún lado, me ofrecieron esta, me mandan la foto, es un Humalog, y resulta que la puede usar, y muchas veces deja de colocarse el tratamiento porque lo tiene en sus manos, pero no sabe que lo debe usar. Entonces, en la consulta es importantísimo que esto lo sepamos desde el principio,
sobre todo en nuestro país por la situación actual en la que todos conocemos la falta de medicamentos. Hay otra insulina que también es buena, que la gente la habíamos dejado de utilizar porque obviamente existían estos análogos que estábamos utilizando, que son buenísimos, pero que a veces a través del ministerio, mucha gente que conoce personas que pueden traer insulina de otros países, traen la insulina regular o cristalina, que la podemos usar también como que si estuviéramos usando una ultra rápida. Lo único que tenemos que estar atentos, y lo decimos siempre en la consulta, es que la insulina regular o cristalina, su inicio de acción es a los 30 minutos. Es decir, si yo voy a comer a una hora específica, debo colocarme mi insulina media hora antes porque debe coincidir mi digestión con la función de esa insulina. Cuando son niños obviamente no les gusta porque entonces quieren comer, están desesperados, llegan del colegio, llegan desesperados, y si tiene mucha hambre y le dices a ese niño, mira, vamos a que te inyectes para que comas, pero debes esperar media hora. Entonces a veces no esperan la media hora, no coincide el tiempo de acción de la insulina con el momento de la digestión, y eso es una persona que va a estar, o eso es un niño que va a estar constantemente alto porque no hay una coincidencia. Sin embargo, es una de las opciones que tenemos ahora en Venezuela y una de las opciones que estamos utilizando, y lo que insistimos muchísimo es en esto, en esperar el tiempo que se indica para poder empezar a comer. Tiene un pico máximo de 2 a 3 horas y tiene una duración de 4 o 6 horas, y fíjate que cambia un poco la diferencia. Hay un poco de diferencia, ¿no?, entre usar una insulina ultra rápida, una insulina regular. Debemos cuidar también los tiempos por esto de si hizo la digestión, ya pasó el tiempo, todavía tiene insulina activa en el organismo, puede causar hipoglicemia. Eso es importantísimo aprenderlo en una hora de educación en diabetes. Existe otro tipo de insulina que se llama insulina intermedia, o conocida por algunos, por muchos, como NPH. ¿Okay? También la estamos utilizando muchísimo en Venezuela ahora. Es la que hasta ahora el ministerio ha proveído a los hospitales, y hay que usarla. Si no tenemos las que el médico nos indicó, que son mucho mejores, pues, y tenemos NPH, se puede usar. Solo que bueno, hay una diferencia entre una y otra que obviamente tiene que ser previamente consultada con el equipo de salud antes de empezar a usarse. Tiene un inicio de 2 a 4 horas, con un máximo de 8 a 10 horas, con una duración de 10 a 14 horas. Y las de acción prolongada, como son la glargina, conocida como la insulina Lantus, o la Detemir, todo el mundo la conoce como insulina Levemir, tienen una duración de 24 horas, y eso es una gran ventaja, sobre todo para los niños, porque se evitan una inyección. En vez de colocársela 2 veces al día, se le colocaría una vez al día, aunque se puede fraccionar, o se pueden fraccionar el tipo de insulina. Pero puede ser también, o son las que más se utilizan, como que si estuviese usando NPH, pero si yo tenía indicado insulina Lantus o insulina Levemir, resulta que no la consigo, pero tengo NPH, puedo consultar con mi médico, ¿ok? Y puedo utilizar la NPH sin ningún problema. Para eso también requiere de una educación en diabetes. Para eso requiere de una hora de educación y saber exactamente cómo es que la va a utilizar. Para aquellas personas que están empezando a usar NPH, la recomendación más específica es que traten de mantener generalmente por día, las horas de inyección. Se tiene que colocar 2 veces. Y en el caso de utilizar insulinas de acción prolongada, como la Lantus o la Levemir, en lo posible. Hay una gran ventaja que está descrita, según estudios ya realizados, que las insulinas prolongadas, como la glargina, la Detemir o la Levemir, no tienen pico de acción y causan, por supuesto, o desde luego causan menos hipoglicemia. Ideal para niños, sobre todo para hipoglicemias en las madrugadas. Esta imagen es porque tienen que ver que existen variedades, ¿okay? Según el laboratorio que la fabrica, según la empresa que las importa, pero que a la hora de que ustedes se enfrenten con la ausencia o que no consigan la insulina que se les está siendo indicado, sepan que tienen muchas otras opciones, y que si se las ofrecen, ténganla, tómenla, consulten a su médico, que segurísimo se puede hacer la modificación de la dosis según sea necesario, o simplemente la puede usar, la puede sustituir. Pero es importantísimo, esto hay que saberlo y hay que repetirlo muchas veces, porque en serio nos conseguimos con personas que nos llaman y nos dicen: no tengo tal insulina,
me ofrecieron esta, me regalaron esta hace 3 semanas, pero como no la sé usar, pues no me coloco nada. No, siempre es importantísimo que si yo no tengo una opción, puedo utilizar otra, se puede hacer las modificaciones. Lo único que tienes que hacer es consultar con tu equipo de salud, ellos sabrán qué hacer en ese momento. Otra cosa importantísima que hay que saber es el tiempo de caducidad, que te lo dice la fecha de vencimiento de la insulina, la conservación, sobre todo la conservación. En el caso de tiempo de caducidad, todos me van a hacer la misma pregunta. Pero si yo tengo una insulina vencida y la estoy usando y me funciona, porque fue la que me dieron en el hospital donde estoy asistiendo, porque fue la que me consiguió un amigo que tiene, me llama, muchas veces me llaman, tengo una insulina que me regalaron, pero tiene 2 meses de vencimiento, ¿será que la puedo usar? ¿Será que se la puedo colocar al niño? En lo particular yo no la voy a recomendar, en lo particular yo no voy a decir que se utilice la insulina, porque si hay una fecha de vencimiento en ese producto, nos está diciendo algo y nos lo explica claramente el laboratorio. ¿Ok? Muchas personas pensarán que es comercial, lo que quieren pensar, pero realmente la forma de fabricación, la forma de envasado, la forma de transporte tiene que ver mucho con que el producto tenga algún tiempo de caducidad que no pueda funcionar. Y muchas veces es la razón de complicaciones. Pacientes, personas que han ingresado a una emergencia con una complicación como es la cetoacidosis, entonces cuando empiezas a investigar te das cuenta que estás usando una insulina que está vencida y que esa probablemente era la razón por la cual el paciente se complicó. Y otra cosa, la conservación, importantísima. ¿Por qué la conservación? Porque generalmente nosotros no estamos acostumbrados a leer los prospectos ni nos fijamos realmente cómo es que debemos conservar el producto. En el caso de las insulinas regulares, la NPH, la insulina cristalina, ya sabemos y lo repetimos constantemente, y lo decimos muchas veces en educación, que es una insulina que debe estar constantemente refrigerada, que no puede salir de refrigeración, que no puede llevar calor porque se daña. Y en el caso de los nuevos productos, de los análogos de insulina, como son la Novorapid, los Maloc, ese tipo de insulina, si no la voy a utilizar, si la adquirí, en la farmacia donde la tengo, donde la compro, me la trajo, me la tiene que traer refrigerada, ¿ok? La tengo que mantener refrigerada y en el momento que la voy a usar, la saco, si no vivo en un lugar caluroso, por supuesto, la saco de la nevera, el pen que voy a utilizar, lo empiezo a utilizar, le marco la fecha de vencimiento, la fecha de inicio, la fecha de apertura y cuento 28 días, que es exactamente lo que ella me va a durar a una temperatura ambiente de máximo 28 grados centígrados sin necesidad de regresar nuevamente a la nevera. Me pasa muchísimo esto, o nos pasa muchísimo esto que los niños, los adolescentes se llevan su insulina al colegio, entonces pasan todo el día con la insulina en el bolso y luego llegan a la casa y la quieren meter en la nevera. Esos cambios de temperatura dañan completamente la insulina y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces la conservación es importante que la sepamos y eso también lo hacemos en una consulta. ¿Okay? La persona tiene que estar al tanto, sobre todo en este país que es tan difícil conseguir el producto. Otra cosa que aprendemos en la consulta de diabetes, en la primera consulta en la que asistimos cuando se diagnostica, es la administración de la insulina. Las formas de inyección, los lugares de inyección, la importancia de la rotación y por supuesto hay una cosa que se llama lipodistrofia, que es una afectación del tejido graso, ¿okay? Que se ve muchísimo, que se ve con frecuencia, sobre todo en los adolescentes, porque se quieren inyectar siempre en el mismo sitio. Entonces explicamos en una consulta de diabetes cuáles son las formas de inyección, cómo debe ser la forma del pellizco, por qué debe rotar y cuántos espacios tiene en su cuerpo para poder rotar la inyección de la insulina. Se los explico muchas veces. ¿Qué pasa con la mayoría de sobre todo los niños y los adolescentes? ¿Qué pasa con la mayoría de ellos? Ellos, de tanto inyectarse en el mismo sitio, tal vez pierdan la sensibilidad, tal vez tengan ese hábito. Cuando vienen a la evaluación, 3-4 meses después, nos damos cuenta de una lesión. Sin necesidad, porque se les debe explicar desde la primera consulta que existen muchos espacios. De hecho, en la consulta hay fotos, videos, imágenes donde ellos pueden ver cuáles son los espacios que pueden utilizar, cuál es la manera que se deben inyectar. Sobre todo a las niñas no les gusta tener lesiones en los brazos, en el abdomen, en las piernas, porque saben que son pelotas o las que se le ven allí, y después se arrepienten, después regresan. Cuando tengo
a un niño, a un paciente que ya tiene 4 o 5 años con diabetes y viene a la consulta y me dice, mira lo que tengo acá, ¿cómo me quito eso? Y yo, bueno, ahora vamos a ver qué hacemos, porque la verdad que es muy difícil quitar eso de ahí, de una vez. No, pero es que yo no quiero tener eso. Bueno, pero al principio se te dijo que había que rotar las formas de inyección. Generalmente los niños y los adolescentes lo hacen más que todo por lo del dolor, ¿sabes? Pincharse tampoco es, pero es un hábito que hay que acostumbrarlos a eso. Hay dispositivos, ¿ok? Importantísimo aprender en la consulta de diabetes el uso de la jeringa. Ya estos últimos años habíamos estado acostumbrados a utilizar un dispositivo como los pen de insulina. Entonces lo que teníamos a la mano en el momento del diagnóstico del debo el pen de insulina. Entonces enseñábamos a aquella persona a usar el pen de insulina y ya. Y se nos olvidaba enseñarlo o se nos olvidó enseñarlo a utilizar jeringas. Y ahora el paciente que consulta nuevamente con nosotros nos pregunta, bueno, tengo el pen de insulina, pero no tengo el pen de insulina, tengo un frasco de insulina, pero entonces no sé cómo sacarla, no sé cómo administrarla. Yo siempre digo, las primeras consultas, tiene que uno enseñarle a usar las jeringas de insulina, independientemente de que sepamos que esa persona va a poder usar siempre un pen de insulina. La jeringa es importantísimo porque además las dosificaciones son diferentes. O sea, hay una dosificación para una jeringa de 100 unidades, hay una dosificación para una jeringa de 50 o 30 unidades. Son diferentes las dosificaciones. Y eso hay que aprenderlo, obviamente. En cuanto a las agujas para bolígrafos de insulina, también me gusta mucho especificar. Yo tengo arriba en la consulta varios tipos porque me gusta ver que las personas vean. Cuando son niños muy chiquiticos, obviamente utilizamos otro tipo de agujas, o las agujas más ideales para ellos. Pero también va a depender muchísimo de la técnica, porque si yo tengo una agujita, por ejemplo, número 4, que es la más chiquitica, que no podemos ver acá porque obviamente no se mueve mucho, ¿ok? La puedo utilizar con un niño pequeño, la puedo utilizar con una persona grande, pero si no aplicamos bien la técnica de inyección, puede que se regrese la insulina, que esta es una gota que queda fuera de la piel y eso por supuesto hace que se pierda la dosis de la insulina. Entonces, cuando vamos a hablar de las agujas para bolígrafos de insulina, les presento a cada uno cuáles son los tipos de agujas y cómo es que deben ser utilizados al momento de la inyección. Me gusta muchísimo utilizar las agujas pequeñas para convencer a ciertos pacientes que están acostumbrados a usar un solo sitio de inyección y obviamente como las agujas más pequeñas son menos dolorosas, entonces trato de convencerlos usando esas más pequeñas pero aplicando una buena técnica para que se acostumbren a rotar los sitios de inyección. Vamos a hablar un poquito ahora acá de las complicaciones más frecuentes y me gusta decirlo siempre en la consulta. No me gusta reforzar la educación con cosas negativas, no me voy a lo negativo, me voy siempre a lo que debemos evitar y qué es lo que queremos evitar y por qué la continuación de la educación, porque tiene que ser continua, porque tiene que ser siempre y porque siempre tenemos que tratar de conocer más sobre la condición que podamos estar padeciendo. Miren, la más frecuente es esta, la cetoacidosis o cetoacidosis diabética. Es una complicación grave que requiere de la asistencia inmediata de un equipo médico. ¿Okay? Obviamente es más frecuente en las personas con diabetes tipo 1 y las causas son el debut, aquellas personas que no tomaron en consideración los signos y síntomas que pudo haber estado presentando en un momento dado y cuando deciden acudir a un médico entonces ya están en cetoacidosis diabética y es la mayoría de las veces que se hace el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1 en una emergencia con una persona, con un niño que tiene una cetoacidosis. La omisión del tratamiento con insulina o deficiencia de insulina, pues, pero muchas personas tienden a omitir el tratamiento con insulina, sobre todo los tipo 1, y eso lo puede llevar a una cetoacidosis. La omisión viene dada porque o la persona no quiere continuar con el tratamiento, cosa que obviamente eso uno se lo explica en clase, o porque simplemente se les acabó el tratamiento, no lo han conseguido, no se lo han colocado y entonces puede ocurrir eso. La hipoglicemia continua por mucho tiempo. A veces me preguntan, ¿verdad? ¿Pero por qué hipoglicemia? Si no están hiperglicemia. ¿Ok? Eso también lo explicamos en consulta y decimos por qué, cuál es la razón. ¿Por qué por una hipoglicemia continua por mucho tiempo la persona puede hacer una cetoacidosis? O sea, es falta de energía. Igual su cuerpo utiliza la energía de las grasas y en ese momento se produce
cuerpo cetónico. Eso lo hablamos muy bien en consulta y se lo explico muy bien para que la persona esté clara en el momento en que me haga la pregunta, porque siempre me hacen la pregunta. La gente piensa que por hacer hiperglicemia puede hacer cetoacidosis. No, la hiperglicemia es una indicación de que puede haber una cetoacidosis, pero no por andar en hiperglicemia va a pasar eso. Y obviamente afectaciones de otra índole, que no tengan que ver directamente con tener diabetes, sino que exista algún tipo de infección respiratoria que lo puede llegar a complicarse. Es muy poco frecuente, pero se pudiese llegar a ver. Signos de alarma de la cetoacidosis. Es importantísimo estar pendiente de esto, ¿no? Porque además la cetoacidosis puede iniciar muy lentamente, ¿ok? Muy lentamente, y la persona no hace un poco de caso omiso a estos síntomas, a esos signos, ¿no? Y eso incluye la boca seca, un poco boca seca con ganas de tomar agua, necesidad constante de orinar. Aunque existan altos niveles de azúcar, la persona no hace mucho hincapié en lo que les puede estar pasando, y obviamente altos niveles de glucósidos cetónicos en orina, que es otra de las cosas que también explicamos en la consulta de educación en diabetes, y les decimos cuáles son los productos que venden, que conseguimos para poder conseguir cuerpos cetónicos en orina. Y los síntomas que ya llevan a una persona a una emergencia es un cansancio constante, con una piel seca y enrojecida, con náuseas, vómitos. Generalmente lo que más presenta es esto: náuseas, vómitos, dolor abdominal. También existe la dificultad para respirar y un aliento con olor a fruta característico, ¿okay? Que llama muchísimo la atención. Una persona con cetoacidosis también puede llegar confundida, llega a una emergencia, no sabe dónde está, no sabe qué está pasando. Ya sabemos que está en una cetoacidosis diabética. Lo único que tenemos que saber para hacer el diagnóstico en una emergencia de una cetoacidosis es que el paciente tenga diabetes. Hacemos una glicemia, hay una glicemia elevada. Si podemos medir unos cuerpos cetónicos, nos medimos y vamos a darnos cuenta que sí está en cetoacidosis, aparte de otros exámenes que se le hacen posterior al ingreso. ¿Qué hacer? Si sospechamos una cetoacidosis diabética por los síntomas que ya conocemos, pues acudir de manera inmediata a emergencia y comunicarse con su equipo de salud. Eso es así, eso es automático, eso no se puede resolver en casa. Si ya sospechamos una cetoacidosis, lo mejor que podemos es irnos directo a una emergencia. También hablamos un poco de las complicaciones a largo plazo. En una consulta ya son a posterior, pues cuando tenemos el diagnóstico al principio, podemos tener una persona preocupada, podemos tener un papá preocupado, una mamá preocupada, porque estamos dándole información impactante que le va a hacer falta para su cuidado, pero que es muy impactante para la persona. Pero luego en la siguiente consulta volvemos a hablar de complicaciones, y hablamos de complicaciones a largo plazo, porque en esto se basa la educación, que queremos evitar la aparición temprana de esas complicaciones. En resumen, tenemos por ejemplo las complicaciones microvasculares, como son la nefropatía o enfermedad renal, retinopatía diabética, que muchos han escuchado hablar de ella, y también le explicamos en consulta, y conversamos mucho sobre la retinopatía. La neuropatía diabética, también hablamos muchísimo de eso en consulta. Y están las afecciones o las complicaciones macrovasculares, como son la enfermedad cardiovascular y, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares. Son un poco más graves, pero que pueden llegar a ser evitadas en algún momento dado. En la consulta de diabetes, el primer día que nos vemos, también hablamos muchísimo de hipoglicemia. De hecho, es mucho más frecuente, obviamente, que cualquier otra complicación, porque estamos utilizando insulina de forma exógena con unas indicaciones según cálculos, y que muchas veces cuesta un poco llegar a la dosificación exacta que necesita una persona con diabetes para poder ser bien controlada. Y ahí hacemos mucho hincapié, trabajamos muchísimo, cuando trabajamos con niños sobre todo, hacemos, casi que actuamos entre el niño, yo, la mamá, qué es lo que vamos a hacer, porque se puede resolver una hipoglicemia en casa cuando estamos bien preparados. Se puede resolver una hipoglicemia en casa cuando el niño está bien preparado, cuando el niño sabe identificar perfectamente cuáles son los signos de hipoglicemia, cuando el niño por lo menos dice un síntoma, un signo de hipoglicemia, y mamá sabe qué hacer. Muchas personas se asustan, mucha gente se asusta, muchas mamás se asustan porque dicen, eso no lo puedo resolver. No, yo sí.
Los primeros episodios de hipoglucemia, por supuesto, va a existir la confusión, va a existir la preocupación, pero luego, como todo, uno se va acostumbrando a las cosas, pues entonces ya saben en qué momento manejarla. El niño en el colegio, que tiene que saber manejar una hipoglucemia, independientemente de que haya que ir al colegio, explicarle a los profesores, explicarle a la maestra, explicarle a los cuidadores cómo es que resolver la hipoglucemia, el niño también tiene que saber. Yo siempre le digo a los niños, no puedes esperar que alguien te diga que estás en hipoglucemia cuando eres tú el que siente. Tú tienes que saber en qué momento crees tú que estás mal. Y para eso se hacen muchas prácticas. O sea, estamos constantemente haciendo prácticas en la consulta para que aprendan a identificar eso. Signos y síntomas, los más comunes, los que siempre aparecen en la hipoglucemia, tenemos estos que están acá, que la palidez, la debilidad, el cansancio, el temblor, el sudor, la confusión, la taquicardia, el hambre, la visión borrosa, todos. Puede haber uno solo, pueden haber varios, pueden estar todos, pero siempre va a haber un signo que nos indica que hay una hipoglucemia y que debemos tener muchísimo cuidado. Como les digo, insisto muchísimo, se los explico a los pacientes, lo practicamos, lo repasamos, les vuelvo a preguntar porque sí es importante que lo sepan. Eso los va a ayudar muchísimo. Solamente el solo hecho de saber cuál es el signo, el síntoma en una persona que está debutando, un niño que está debutando de diabetes, ayuda muchísimo a resolver una hipoglucemia de manera inmediata sin llegar a una complicación más grave. Hipoglucemia. Hablamos otra vez de valores normales. Cuando decimos que según ADA, los valores normales están entre 70 y 99. Aquí nos vamos a detener un poco. Hablamos que se habla de hipoglucemia cuando ese valor está por debajo de 70, pero no tenemos que, y me quiero en este momento detener un poquitico porque siempre existe la confusión, ¿no? Y a mucha gente le pasa. Si las clasificamos y decimos leve, moderada y severa, por ejemplo, tenemos los tres modos. Y hay unos valores estándares que nos dicen cuándo es leve, cuándo es moderada y cuándo es severa. ¿Okay? Yo trato en lo posible de que la persona entienda en ese momento de la educación que leve y moderada es cuando esa persona aún se puede defender, cuando esa persona aún puede ingerir algún tipo de alimentos, cuando esa persona lo puede resolver sin ayuda de un tercero. Y pasamos a severa cuando ya necesita la ayuda de un tercero. Aunque existen unos valores estándares, y yo se los repito muchas veces en consulta, se los digo, se los anoto, se los escribo, hago que se los aprendan. Por ejemplo, que la hipoglucemia leve es una glicemia que está por debajo de 70. Existe otra cosa que se llama hipoglucemia relativa, y ahí mucha gente me va a prestar atención, porque pasa muchísimo que viene un niño y le dice, mira mamá, estoy temblando, creo que estoy bajo, me siento mal, y mamá mide y ve que hay una glicemia en glucómetro de 110. Yo les digo, miren, el glucómetro solamente da números, el glucómetro no tiembla, no suda, el glucómetro no hace los síntomas. Y en eso hago mucho hincapié en los chamos, en los adolescentes, que no vamos a mentir, vamos a decir la verdad. Si hay una hipoglucemia relativa también se corrige o también se soluciona en ese momento, pero no podemos dejar que porque hay una hipoglucemia relativa o una hipoglucemia con sintomatología, pero que no me da un valor o un número para yo decir que es hipoglucemia, igualmente debo resolver porque eso me va a ayudar a evitar una complicación, un desmayo, una convulsión por hipoglucemia. Hay que estar muy pendiente de eso. Igual, eso lo repasamos muchísimo, lo hablamos muchísimo, lo volvemos a decir, lo volvemos a repetir porque la idea de todo esto es que el paciente no llegue a una complicación peor, sino que pueda resolver eso en el sitio donde esté. Si está en el colegio, si está en la casa, si está con la abuela, que él sepa cómo resolverlo, en el caso de los niños grandes, los adolescentes, los adultos, y en el caso de los bebés, que mamá sepa cómo resolverlo. ¿Okay? ¿Qué hacer si hay una hipoglucemia? Lo estudiamos también muchísimo. Lo que más se usa es una cosa que se llama la regla de los 15, que ya la conocemos la mayoría de las personas, pero lo repasamos muchísimo y se trata de lo siguiente. Si hay una hipoglucemia, ¿ok? Porque ya me lo está diciendo el glucómetro, me lo están diciendo los síntomas los signos y síntomas que está presentando la persona con hipoglucemia. ¿Qué debo hacer? Ingerir un carbohidrato aproximadamente de 15 gramos de absorción rápida. Hay agua de insistencia que debe ser específicamente una bebida dulce, debe ser jugo con azúcar, un refresco que no diga light o que no diga 0 calorías. O sea,
cometido muchas veces el error de utilizar los refrescos cero calorías y no resuelve mi problema. Y en todo caso, ¿qué tienes en la casa? Agua con azúcar, lo vamos a resolver con agua con azúcar, pero generalmente de absorción rápida. No recomiendo los lácteos, eso lo explico en consulta por qué. No recomiendo alimentos sólidos porque yo necesitamos que esa persona que está presentando hipoglicemia se le sea resuelta de manera inmediata. Esperamos 15 minutos, volvemos a medir glicemia. Si glicemia está por debajo del valor 100, son preguntas que van a ir surgiendo, repito el procedimiento de los 15 gramos de carbohidratos de absorción rápida con la bebida dulce, ¿ok? Y una vez que yo tenga esa glucosa o esa glicemia en sangre por encima de 100, debo dar a la persona o al niño un alimento sólido para evitar que vuelva a ser la hipoglicemia. Muchas veces me dicen, Bernard, pero ¿por qué si quiero mantener o bajar la glicemia está subiendo y la voy a hacer subir más? Entonces yo les digo, en el momento que hay una hipoglicemia no sabemos cuál es la causa, no sabemos si es mucha insulina, prefiero subir la glicemia y luego a ver cómo hacemos para volverla a corregir, pero hay que subirla porque es muy difícil tener una persona desmayada, tirada en el piso, sin ayudar muchísimo. Cuando ya pasamos una hipoglicemia severa, entonces ahí sí tenemos que empezar a usar otros productos que probablemente no lo tengamos en nuestras manos porque en el mercado venezolano no lo podemos adquirir, o tengamos que ir a una emergencia a ser atendido, a que sea atendido nuestro paciente o nuestra persona aquí porque está desmayada, porque hay pérdida de conciencia. Yo le traje aquí algunos productos, como por ejemplo la ampolla de glucagón. Eso es una manera también en la que en la consulta le explicamos a la persona cómo utilizarla para ayudar a la persona que tiene la pérdida de conciencia. Pero existen muchas técnicas, muchas maneras de poder ayudar a una persona que hizo una hipoglicemia. Eso obviamente va a ocurrir. Hay mamás que me dicen, por ejemplo, que no, yo no creo que mi hijo le dé hipoglicemia porque va a estar muy pendiente. Mamá le puede suceder. Y además las hipoglicemias pueden ser bruscas, rápidas, de aparición muy rápida. O sea, la persona te dice, se siente mal y se desmayó. Y una vez que está desmayada, tenemos que buscar la manera de ayudarlos a salir de hipoglicemia sin darle nada de tomar, sin darle nada de ingerir, porque corremos el riesgo que esa persona se pueda ahogar. Es importante, son productos que no los hay en Venezuela, pero hay personas que los traen, pero que la gente sepa que existen y entonces los vamos diciendo, productos para resolver hipoglicemia. Y nos dicen, mira, estoy temblando, me siento mal, estoy mareado, tengo la visión borrosa, pues hay cosas que pueden ayudar a resolver la glicemia, y estos productos, que son muchos y existen en el mercado, tienen especificaciones de cuántos gramos de carbohidratos trae cada tableta, cuántos gramos de carbohidratos trae un sobre de gel, cuántos gramos de carbohidratos, y obviamente ahí podemos hablar perfectamente de la utilización de la regla de los 15. Okay. También hablamos en la consulta y desde el primer día hablamos un poquito de los dispositivos, porque generalmente empezamos a utilizar un dispositivo o un glucómetro de función digital o de glicemia digitales, conocido por todo el mundo, ¿okay? Que es la gota de sangre de un dedo para poder verificar glicemia. Obviamente en ese momento enseñamos a la persona cuáles son los valores, cómo debe manejar, cómo debe jugar con los valores de glucosa en sangre para colocarse su insulina, obviamente cuando hay hipoglicemia, cuando hay hiperglicemia. Son cosas que aprendemos muchísimo y repasamos muchísimo en la consulta y los enseñamos a utilizar. Le pedimos que adquiera un dispositivo de esto. En algunas otras ocasiones pues los conseguimos, los prestan, el familiar tiene. Antes era muy fácil pedirle a una persona que fuera a la farmacia y comprar un glucómetro con cinta, pero ahora es un poco difícil, no solamente por lo difícil de conseguirlo, sino también por los costos. Entonces, bueno, pero es importantísimo que una persona con diabetes tenga un glucómetro de punción digital. Es decir, que tome la muestra del dedito, del dedo, y que además la cinta que va a utilizar con cada glucómetro, la cinta reactiva que va a utilizar con cada glucómetro coincida con el glucómetro. Me han llegado pacientes que me traen un glucómetro con otra cinta, entonces me dicen es que no funciona. No va a funcionar jamás porque no es la cinta adecuada. En la actualidad estamos utilizando nuevas cosas, ¿no? Aunque no la tenemos disponible en el país, estamos intentando de que haya gente que nos ayude a traer. Pero por ejemplo los escaneos de glucosa, ¿okay? Que como lo pueden ver ahí en la imagen, hay una cosita chiquitica ahí puesta que se coloca cada cierto tiempo y que con el solo hecho de pasar el lector cerca de eso ya nos da una glicemia.
no sé a cuántas personas nos ayuda muchísimo a utilizar tecnología. A los niños no les gusta pinchar, son los dedos todos maltratados de tantas glicemias que se toman. Pues esta es una ventaja. Esto por lo menos ofrecemos en nuestro servicio el apoyo en el aprendizaje, en que sepan cómo colocarse este tipo de cosas, en que sepan cómo descargar estos dispositivos, en que sepan cómo utilizarlos. Existen, por ejemplo, el freestyle libre, que es el que más está siendo usado en el mundo. Por esa razón mucha gente no consigue ahorita los sensores y le cuesta muchísimo conseguir el lector, pero porque mucha gente lo usa, sobre todo niños. Tenemos otro sistema de monitoreo continuo que también está siendo muy utilizado en el mundo, que son, por ejemplo, hay una marca que se llama Descom, que podemos visualizar la glicemia, la obtenemos a través de un transmisor conectado al sensor al cuerpo, que me manda la información de la glucosa al momento a un dispositivo, un lector, y que a su vez a través de aplicaciones y tecnología puedo ver la glicemia en mi aparato celular. La puede ver el familiar, la puede tener mamá, la puede tener papá al mismo tiempo, y además de eso, estos sistemas de monitoreo continuo me dicen la tendencia de la glucosa en ese momento, si hay una baja, si está bajando, a qué velocidad está bajando. Y todo esto además lo puedo agarrar, lo puedo descargar en una plataforma digital que existe en el mercado, y me sirve, y le sirve un médico, nos sirve el equipo de salud para hacer ajustes del tratamiento. Muchas ventajas que se utilizan en el mundo. Sabemos perfectamente que en Venezuela nos cuesta un poco conseguir este tipo de cosas, pero hay personas que lo pueden adquirir, y bueno, es una gran ventaja para el control de la diabetes. También existen las bombas de infusión de insulina. ¿Okay? Ya las últimas bombas de infusión de insulina que se están utilizando son capaces hasta de interrumpirse en una hipoglicemia, de activarse en una hiperglicemia, de modificar ellas, claro, a través de una programación que hacemos los especialistas. Ellas pueden llegar a colocar dosis extra si es necesario, o puede simplemente suspenderse, o nos pueden notificar a través de sus alarmas qué está sucediendo, por qué está bajando esa velocidad, y según lo que hemos estudiado podemos inclusive hacer modificaciones al momento para evitar hipoglicemia o para mantener a la persona en rango de glicemia. Se ha demostrado en el mundo que funciona muy bien para el control de la diabetes, que además nos da también los lectores. Ellas trabajan en conjunto con lectores de glicemia o monitoreo de glicemia continua, y esa información la podemos descargar y se puede, hacer un análisis de cómo estuvo esa persona con respecto a su control durante un tiempo específico, y se pueden hacer modificaciones. Entonces, estas cosas existen, estas cosas las hacemos saber, las hacemos conocer, porque hay personas que la pueden adquirir o intentan buscar ayuda en otras partes para que puedan tener el producto. Existen también equipos mucho más cómodos. Por ejemplo, este es un equipo que funciona de manera de Bluetooth. Pues yo me instalo el parchecito en alguna parte del cuerpo, y ese parche contiene la insulina, contiene el cartucho que va a inyectar la insulina, y a través de un aparato que lo hace de manera por Bluetooth, manda la información y tengo la cantidad de insulina necesaria o que se requiere en ese momento. Y otras bombas de infusión de insulina existen muchas, En Venezuela la más conocida es la de la marca Medtronic y la de la marca Unipop, pero existen otras bombas también que se pueden instalar, y todas tienen la misma finalidad: controlar los valores de glucosa en sangre de una persona, y además de eso hacer monitoreo, además de eso hacer ajustes y muchas cosas que van a ir apareciendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué es importante educación? Porque es eso, o sea, nos dedicamos, cuando tenemos una persona que tiene tiempo con el diagnóstico, igualmente revisamos todo, igualmente revisamos alimentación, revisamos modo de inyección, revisamos cómo maneja su hipoglicemia, revisamos cuál es su actividad diaria, revisamos absolutamente todo en una persona que tiene diabetes. Y cuando tenemos a un debut, obviamente el primer día, el primer momento es impactante para la persona, es impactante para un familiar, es impactante para una madre que su hijo tiene diabetes, pero nos dedicamos a insulinizarlo, nos dedicamos a enseñarlo a corregir hipoglicemia.
y luego en las siguientes consultas nos dedicamos a enseñarle todo lo demás, todas las opciones que pueden existir para controlar la diabetes. Se lo digo muchas veces a las personas, se lo digo a los chamos, los jóvenes, a los adolescentes. La diabetes llegó a ti, tú no pediste que llegara la diabetes, entonces tú la puedes controlar. Ustedes pueden controlar su condición, la convertimos en condición y la pueden controlar perfectamente sin ninguna eventualidad. Podemos evitar complicaciones de cualquier tipo, siempre y cuando sepamos y seamos maestros del manejo de la diabetes, seamos expertos en el manejo de la diabetes. ¿Ok? Entonces, bueno, le damos las gracias, le doy las gracias de parte del programa de educación y tecnología en el automanejo de la diabetes, de la clínica de diabetes del servicio de endocrinología del Centro Médico Centro de la Trinidad. Bueno, ahí está, al final le dejo cómo me pueden localizar y bueno, podemos empezar entonces, si tienen preguntas, para respondérselas. Muchísimas gracias.